Bueno, buenas. Hola, regresando a esto. Veíamos que estábamos trabajando sobre la última parte de la unidad número 3, que tiene que ver con sistemas de ecuaciones no lineales. No sé si recuerdan, ¿a qué nos referimos con sistemas de ecuaciones no lineales? Que lo estábamos viendo ayer. ¿Cuáles son los sistemas de ecuaciones no lineales, compañeros? Que es la práctica número 6. ¿Cuáles son los sistemas de ecuaciones no lineales, compañeros? ¿A qué nos referíamos con no linealidad? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Si no, para que revisen la clase de ayer. Bueno, lo explico de rápido. Estamos hablando de que, a ver, álgebra lineal, ¿se acuerdan? Por eso se llama lineal. Las variables, ¿cómo son? A ver, en álgebra lineal yo puedo tener variables elevadas al cubo. A ver, ¿nadie se acuerda? No. Yo puedo tener variables elevadas al cubo. No. Yo puedo tener funciones trigonométricas, exponenciales y demás, elípticas y todo ese rollo. ¿Puedo tenerlas o no? Porque sí puedo tener una ecuación que tenga funciones de ese tipo, ¿no? Podría existir. Que de hecho existen en sistemas biológicos, mecánicos. Supongo que en control automático también. Digo, aclarando, yo soy ingeniero en sistemas, entonces, pues esas áreas, sinceramente yo no las conozco. Pero obviamente que sí, o sea, son sistemas que cambian muy rápido, ¿no? A ver, estamos de acuerdo que la linealidad se refiere a que las variables, por ejemplo, x1, x2, x3, son variables que están elevadas a qué potencia máximo. ¿Sí se acuerdan del álgebra lineal y ese concepto o no? Son variables que solamente pueden estar elevadas a la 1, ¿estamos de acuerdo? A ver. Zaira, Sergio, Edgar, que es una diagonal. ¿Mande, profe? O sea, cuando tú tienes un sistema no lineal, eso significa que son un conjunto de ecuaciones que en un momento dado pueden tener cualquier tipo de función. ¿Sale? ¿Sí queda clara la idea entonces? Son sistemas que son más complejos. Y que son diferentes en potencia de uno, ¿no? Ah, sí, claro, puedes tener cubos, puedes tener elevados al cuadrado, a la octava, no importa. A ver, no sé si lo vieron en funciones, pero una de las cosas valiosas de funciones es de que lo que te debería de enseñar es de que cada una de esas representa el cambio. Por eso después viene la derivada y todo ese tipo de cosas. Cuando tenemos algo lineal, significa que el cambio es más lento o el cambio es más predecible. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una exponencial? ¿Cómo es el cambio? El cambio de los valores de la función. ¿Cómo es el cambio en una exponencial? ¿Cómo se viraliza un video, compañeros? ¿Se viraliza rápidamente o muy lentamente o muy predeciblemente? Dependiendo del algoritmo. No, no, un video. O sea, un video de que la canción de Despacito.
Poca gente lo Rápidamente. quería ver, o de repente fueron poquitos y luego muchos, o cómo se viralizó. Pues así como dicen, ¿no? Primero pocas personas y ya después muchas, ¿no? Muchísimo. Creo que fue uno de los videos más vistas tiene YouTube. Es lo que pasa con las epidemias. ¿Qué es lo que pasa con las epidemias? Una persona contagia a otra y luego esa contagia a otra y luego esa contagia a otra. O una sola persona puede contagiar bueno, en nuestro caso, una persona nos contagia a 8. Una Un sola. crecimiento exponencial, profe, Exacto, es doctor. un crecimiento exponencial. A ver, lo que es interesante que sepamos de funciones es que dependiendo de las funciones, por ejemplo, las funciones trigonométricas, la gran mayoría son cíclicas. Es como las funciones como seno y coseno, ¿no? De que van cambiando con el tiempo, pero se comportan igual. O sea, un seno sube y luego baja, sube y luego baja. O sea, eso es lo interesante en eso, que sepamos que al irlas agregando generan un comportamiento. Ok. Y esos comportamientos se vuelven complejos. Les pondré dos casos de comportamientos, un comportamiento predecible y un comportamiento complejo. La persona que lava los carros dice, a ver, si lavo un carro, gano tanto. Si lavo dos, gano tanto. Si gano tres, gano tanto. Es un comportamiento predecible. ¿Ok? Un comportamiento más impredecible, el clima. La pregunta, ¿ustedes creen que el clima es lineal? No, No. Sí. no es tan fácil predecir el clima hoy en día No, en general. por el Mira, cambio climático. ¿les ha tocado que ahorita, por ejemplo, está el solazo, aquí en su casa, en mi casa, Y luego llueve. y luego de repente todo se nubla? Sí. Y de hablando de 15 minutos, o sea, nadie nace de Monterrey, de pura casualidad. Allá dicen, según las bromas, dicen que si no te gusta el clima de Monterrey, no te preocupes, regresa a los 15 minutos y ya es otro. Si es un clima más extremoso. Entonces, Sí, sí, estoy de acuerdo. la pregunta es de que para modelar ese tipo de problemas no va a ser lineal, ¿verdad? Obviamente no va a ser lineal, va a ser un sistema no lineal, un sistema muy complejo. Entonces, bueno, en la sesión de ayer estábamos viendo y una de las primeras aproximaciones que se tiene es un sistema de el punto fijo. De la segunda unidad, y eso sí lo hicieron bien, curioso, digo porque estuve revisando, varios hicieron bien que el punto fijo se refiere a un despeje. Eso lo hicieron bastante bien. Entonces, vamos a tener dos cosas que hacer para el método. En la parte en amarillo es la función original. Si lo hago un poquito más grande para que se vea. Sí. Aquí puedo ver la función original. Y la función original podemos ver que no es lineal. Porque al multiplicar A3 por A3, eso significa que sería A3 cuadrada. ¿Están de acuerdo? Lo mismo sucede para la variable B3. Entonces, esas funciones no se pueden meter a Gauss, Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, factorización LU. Eso no se puede, porque no son sistemas orientados a eso. La otra función que tenemos, por ejemplo, en este lado, pues también es otra función que todavía peor, ¿no? Porque si alcanzan a ver, cuando le hago así, podemos ver que A3 está multiplicándose por B3. De hecho, unas condiciones que te permiten para que puedas manejar matrices es de que las variables tienen que ser linealmente independientes y todo eso. No sé si se acuerdan de esas cosas.
¿Sí lo vieron en álgebra lineal? Sí. Que sí lo hayan visto. Ok. Entonces, eso significa de que este tipo de funciones es un sistema de ecuaciones, pero es un sistema de ecuaciones que no puedes meter a los métodos que hemos visto, ni a todos los demás, el de Cholensky, no sé qué tantos más. Entonces, ¿qué es lo que hace? Punto fijo. ¿Qué significa? Ah, pues significa que en la columna A, voy a hacerlo un poquito más. Significa que en la columna A, esto lo que tenga aquí es el despeje de la columna C. Y en la columna B va a ser el despeje de la columna D. La columna C y D me van a servir para ir midiendo el error. Esto es un sistema iterativo. ¿Qué significa que sea iterativo? Primero, en verde están los valores iniciales. Recordemos, y vamos, se los voy a repetir varias veces, son sistemas iterativos. ¿Qué significa? A ver, ¿alguien me puede repetir cuál es la idea de ser iterativo? Llegar a un mejor resultado. ¿Pero en base a qué? A repetir una y pero otra con vez. diferentes la Otra métodos. operación. vez. Los, Pero repetir tal cual. No, cambiar para mejorar. Exacto. De hecho, Cambiar ya los ven en los métodos. sistemas de calidad que le llaman mejora continua. Y la mejora continua no es otra cosa más que ser iterativo. De hecho, hay una palabra que se llama ser reiterativo, que no es otra cosa más que repetir más veces, ¿no? Cuando dice, soy reiterativo. De hecho, en lo particular, muchas de estas cosas se vuelve reiterativo porque en realidad les estoy repitiendo el concepto. ¿Cuál es la idea de que se lo repita? ¿Cuál creen que sea la idea final? De que les esté preguntando de qué es un proceso iterativo y todo eso. que nos quede claro y que lo apliquemos. Exacto. Ahora la siguiente pregunta. ¿Creen que nada más se aplica en la ingeniería? En la vida diaria. Sí, Exacto, en la vida diaria. Sí, en la vida diaria repetimos cosas. Por ejemplo, cocinar. materias. Sí, sí, las materias también. En la vida, por ejemplo, para cocinar, yo viví solo 3 años, entonces aprendí. Y les apuesto que las primeras veces, pues no sabía muy bien. Pero ya después aprendí de otras maneras y ya era comestible. Claro que bajé como 10 kilos, ¿no? Pero bueno. Entonces, de nuevo, ¿cómo es el método? En la parte en azul, la columna A es el despeje de la columna C, la columna B es el despeje de la columna D, ¿sí? Es el despeje de la primera variable y la segunda variable. Y la idea es repetir el proceso. Claro, para asegurar de que el proceso realmente nos dé un valor, tendríamos que sacar derivadas parciales y demás. Eso ya no lo hago porque realmente es muy engorroso. Si esto, ¿cómo voy viendo que realmente voy convergiendo? Es decir, a ver, de nuevo, siendo reiterativo, ¿qué era converger? ¿Qué era converger, compañeros? Que crece. ¿Cómo? ¿Que aumenta? ¿Qué se aumenta? El error. Eso es diverger. ¿Qué sería converger? Entonces que se reduce el error. Exacto. ¿Qué es lo que andas buscando siempre al momento de repetir? Pero cambiando algún detalle. Que el ¿Qué error es lo que sea buscas mínimo. eliminar? ¿Cómo? Que el error sea mínimo, que sea menos. Exacto. Es como cuando repetimos una materia, ¿no? Si la primera vez lo reprobaste, en la segunda vez, ¿qué es lo que pretendes?
pasarla. Que el error sea menor. Y obviamente si mejoraste pero no fue lo suficiente, la tercera vez tendrías que tener un error menor. A ver, vean de esta manera el concepto de aprobar o reprobar. El concepto de aprobar no es otra cosa más que cumplas ciertos valores con una tolerancia. ¿Cuánto es la tolerancia que tenemos para que te puedas equivocar? 30%. Exacto. En realidad lo que estás haciendo, si se fijan, es un error grande, es un 30%. Pero lo que se te pide el sistema iterativo, porque te dice que la primera vez, si fallaste, si no alcanzaste a obtener un valor superior al 70%, entonces lo vuelves a iterar y te da otra oportunidad. Y si no puedes, lo vuelves a iterar. No sé cuántos de ustedes, bueno, la idea también es esto, es cambiar nuestra mentalidad y decir, en realidad, por ejemplo, les decía mi caso, yo termino la carrera con un error del 14%. ¿Qué significa? Que sacó 80. A ver, 80 y... Saqué un error del 14%. ¿Cuánto saqué de calificación final? 86. Exacto. Si te digo, la secundaria saqué 66. con un error del 7%. ¿Cómo, perdón? La secundaria la saqué con un error del 7%. 93. 93. Y el doctorado creo que lo saqué con un error del 10%. 90. 90. Ajá. ¿Nunca se han puesto a pensar que realmente lo que sacamos es así? No, hasta ahorita. A ver, piénsalo por ejemplo, imagínate, en tu trabajo te dicen, te damos posibilidad de un error de 10 minutos, pero en lugar de llegar 10 minutos, llegaste 11 minutos tarde. Y dices, llegué un minuto tarde. La pregunta es, ¿es cierto o no? No, porque te Que dan yo entré 10 a y las todavía 11 llegaste uno más. 15. Entonces queda claro que en realidad no llegaste un minuto tarde. ¿Cuánto llegaste tarde? 11. 11 minutos. 11. Pero te pasaste de la tolerancia, ¿no? En realidad, o sea, en realidad nosotros tendríamos que medir eso, ¿no? El ingeniero ideal es el que debería de salir con un 100%. Un ingeniero deseable, pues ya depende, ¿no? Depende del área. Un ingeniero deseable igual debería de salir mínimo con un 85%, un error del 15%. Claro que hay áreas muy duras como mecánica, que igual un error del 20% es aceptable, ¿no? Hay escuelas como el ESIME, bueno, no sé actualmente, pero antiguamente el ESIME casi nadie llegaba al 80, ¿no? Casi nadie llegaba al 8. Los mejores se quedaban en 7.8, 7.9. ¿Sale? Entonces, bueno, regresamos a esta parte. Yo tengo el método. Fíjense cómo se comporta. El azul es el resultado. La primera variable vale 0.999 y la segunda variable vale 0.999. Pregunta, estoy convergiendo y divergiendo, ¿y cómo lo mido? ¿Cómo lo mido, compañeros? ¿Cómo lo puedo medir? Sí, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cómo lo mido? ¿Cómo es el error? Recuerden que el amarillo es el error. ¿Cómo lo mido? Es cada vez más pequeño el error. Exacto. Entonces así lo vas midiendo y dices, no, pues sí, sí funciona, está el error cada vez menor. Véanlo de la siguiente manera.
cada semestre es una iteración. Yo diría como máximo en 12 iteraciones tiene que salir un buen ingeniero, como máximo. Pero si, por ejemplo, ya para 9, ya. De hecho, ¿sabían que el sistema puede darse la posibilidad de que salgan en 7 semestres? ¿En 7 iteraciones? No sé actualmente, pero creo que sí. En lo personal, su servidor, yo terminé en 8. No llegué al 9º. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que depende el error, ¿no? Y depende cómo se te mida, depende por ejemplo, si yo dijera, mira, con que tenga un error de 1 por 10 a la menos 6, ya. ¿En qué solución me quedaría? Si mi máximo error es 1 por 10 a la menos 6. ¿En qué renglón me quedo? ¿De qué renglón ya no avanzo? Ya no tiene caso, ya llegué a mi tolerancia, ¿no? O diría un compañero mío, más de 8 es vanidad. En el 14, doctor. En el 14, bueno, si es máximo 1 por 10 a la menos 6, debería de ser entonces hasta el 16. Porque en el 16 los ya son más chicos que 1 por 10 a la menos 6, ¿no? Porque en el 15 todavía la primera todavía es 1.04. Depende cómo lo midas, pero igual puedes decir, te puedes quedar en el 15 o ya de plano en el 16 ya es seguro. En el 16 es 10 veces más pequeño, porque es menos 7, ¿sale? Significa que ya no tendrías que iterar más. ¿Estamos? Es como, por ejemplo, imaginemos que el sistema fuera, hasta que no salgas como buen ingeniero, no terminas la carrera. Una pregunta, ¿creen que tardarían muchísimo? Sí. Sí, Me hago viejo ahí. todos salgan. Universidades, creo que hay experimentos en California donde hay ciertas universidades que tienen un sistema en el cual tú estudias cuando quieres y apruebas los exámenes cuando quieres. Obviamente te puedes tardar 10 años, 15 años en salir, ¿no? O sea, no tienen límites. O sea, como que pues ahorita tuve ganas y me gusta y demás, y después pues ya no, me casé o esto. Sí hay experimentos, pero no son muy prácticos, ¿sí? Pero bueno, o sea, es una idea de que dices, en el caso del TEC, te dice mínimo tienes que tener 7 semestres, máximos 7 iteraciones, máximo 12 y ya, o sea, no te miden tanto no te miden tanto por un posible error, te miden más por cantidad de semestres, ¿no? O peor, o sea, les digo que una universidad que estaba viendo, precisamente cuando la semana que no los vi, la primera semana de septiembre, ellos tienen un sistema diferente, o sea, ellos, después de sus calificaciones normales, tienen que ir a una segunda ronda donde se forma un comité de maestros del mutada cada uno y el comité decide si pasas al siguiente semestre o no. O sea, no avanzas por materia, avanzas por semestre. Entonces el comité decide si tienes todos los requisitos para pasar al siguiente semestre. Si no cumples un requisito, entonces tienes que tratar de completarlo. Es decir, no existen los conceptos de repetición, ni tampoco existe el concepto de que te retrases en una materia. O te retrasas todo el semestre o avanzas todo el semestre. Así funcionan. Y entonces esa es su medida de error. Es la manera en que ellos
ellos trabajan, ¿no? Ahora, si en lugar de tener un sistema de 2x2 sería un 3x3, pues lo único que cambia es que en la columna 1, en la columna A, es el despeje de lo que hay en la D. En la columna B es el despeje de lo que hay en la E. Y en la columna C es el despeje de lo que hay en la F. En el peor de los casos, o el más grandote, este es un sistema de 9x9, que se supone que funciona. Digo, se supone porque, bueno, no, el error sí va bajando. Lo que hay en la columna A es el despeje de la columna J. En la columna B es el despeje de la columna K. En la columna C es el despeje de la columna L. Y como siempre es el clásico, el lonche no es gratis. ¿Qué es lo que, cuál es el detalle? Pues el detalle está de que punto fijo es muy sencillo, porque lo único que hay que hacer es despejar. ¿Cuál es el problema que recuerden de punto fijo en la unidad número 2? Y sí lo dije en alguna sesión. ¿Cuál es el problema? Recuerden que todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Hasta ser rico y famoso tiene sus desventajas. ¿Cuál es la desventaja de punto fijo en la unidad número 2, compañeros? Que nos daba diferentes soluciones, ¿no? Que no siempre converge. Mm. Ese es el problema. O sea, ventajas es muy sencillo. Desventajas no siempre converge. ¿Sí? Y precisamente como no siempre converge, lo que vamos a ver es un segundo método que está basado en Newton de la segunda unidad, pero ya aplicado varias veces. Entonces, nosotros lo que podemos ver es que tú puedes tener un método sencillo que te dé soluciones relativamente fácil. Nada más lo que haces es simplemente iterar. El problema está de que el método no funcione. No. Ahí viene mucho el concepto de estabilidad. El concepto de estabilidad se refiere a que el método tenga una alta probabilidad de que te dé una respuesta, una solución. ¿Sí? Es como, por ejemplo, en el caso de las personas se dice que son estables, por ejemplo, cuando puedes predecir o son más, por decir, alguien puede decir, alguien es estable porque ha vivido la mayor parte de su vida en un lugar o ha vivido varios años en un solo lugar. Entonces es una persona estable. Por ejemplo, en mi caso, yo soy un trabajador estable porque de los 26 años de servicio, llevo 16 en el tecnológico y 10 en un centro de investigación. Entonces, no cambié mucho. En el caso de los métodos numéricos, si el método te da una solución, entonces se dice que es estable. Si el método a veces sí, a veces no, te da una solución, se dice que es inestable. Punto fijo es un método inestable, pero es muy sencillo, ¿sale? Vamos a ver mañana Newton, que es un método más estable, pero obviamente es más complejo de aplicar, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? No, doctor. Ok, entonces de nuevo ya No, doctor. a ver, entonces tengo la grabación.